Hola, bienvenidos todos a la clase de Química General. El día de hoy vamos a platicar sobre el mundo de la química y con esto vamos a iniciar un curso introductorio del tema de Química General. Para empezar, pues, ¿qué es la química? Es la primera pregunta que nos hacemos y de términos generales, la química es el estudio de la materia y la energía. Y aquí viene una palabra muy importante, materia. Y bueno, la materia es cosas que pensamos que son sólidos o pensamos que son líquidos o son gases y cualquier cosa la consideramos materia. Y pues sabemos que toda la materia está compuesta de pequeñas partículas que ya pueden ser llamados átomos o moléculas. Vamos a dar un ejemplo y vamos a investigar qué puede haber de materia en este vaso. Este es un vaso vacío. ¿Qué pasa si yo agrego esta sustancia? ¿Sí? Como pueden observar, es un agua clara, es un líquido claro, transparente y al principio había algunas pequeñas burbujas. ¿Qué tipo de sustancia crees que exista dentro de este vaso, que esté ahorita en este vaso? Podemos pensar que el líquido más abundante que hay en el mundo y que es transparente e incoloro como este, pues pensaríamos que a lo mejor es agua, pero ¿y esas pequeñas burbujas? ¿Qué se te ocurre pensar que hay dentro de ese vaso? Bueno, en todos los casos tenían razón. Es una bebida con agua carbonatada. También hay otras cosas dentro de la bebida como azúcar, ácidos, etcétera. Pero independientemente de lo que está dentro de este vaso, podemos considerar que la sustancia que está dentro está compuesta con pequeñas piezas llamadas átomos y moléculas. Normalmente los químicos creen que las propiedades de una sustancia son determinadas por el tipo, el número y relación entre los átomos y las moléculas. Ahora conocemos desde hace muchísimos años la palabra átomos y fue desde hace muchísimo tiempo cuando John Dalton, a principios del siglo XIX, ahí por el 1805, publicó un documento muy famoso en el que estudiaba varias muestras de gases disueltos dentro de líquidos e hizo varios hallazgos claves. En general podemos distinguir los hallazgos que se resumen en esta lista. Él confirmó que los elementos están comprendidos por pequeñas partículas llamadas átomos. Observen que empezamos a hablar de dos términos químicos aquí. Él comparó estos átomos con pequeñas bolas de billar que tuvieran ancladas la bola de billar con ganchos. Podrías pensar en un árbol de Navidad, por ejemplo, todos los colguijes que tiene el árbol de Navidad, así lo imaginó él. John Dalton también dijo que durante una reacción química ningún átomo desaparece ni cambia en otro tipo de átomo. Si se fijan, con esta oración, él comienza a hablar de la ley de la conservación de la materia. Dijo también que los átomos eran las unidades más pequeñas de un elemento y que se combinan entre ellos para formar moléculas. Y tenemos una siguiente palabra importante para nosotros los químicos. Pero también estableció que estas unidades pequeñas se combinan para formar moléculas y que estos átomos se combinan con otros átomos en proporciones de números enteros, o sea, no hay decimales. Y dentro de esta teoría atómica también habla de muchas otras nuevas cosas, como por ejemplo que los átomos de diferentes elementos se combinan y forman compuestos, una nueva palabra. ¿Ven? Ya tenemos más palabras nuevas definidas a través de Dalton desde 1805. Es por eso que Dalton es uno de los investigadores más famosos por idear el concepto de masa molecular y masa atómica. Estos son conceptos descritos por John Dalton. Y bueno, aunque Dalton no podía ver los átomos, él hacía estas suposiciones sin realmente observar los átomos, lo pudo observar a través de mediciones con grandes cantidades, ¿no? Y, por ejemplo, tomó masas de varias muestras, las pesó, hizo combinaciones y fue capaz a partir de esos experimentos en desarrollar su teoría de que toda la materia estaba compuesta por átomos y que estos átomos se combinaban en proporciones de números enteros para formar moléculas y formar compuestos.
Y además que los diferentes tipos de átomos tienen diferentes tipos de masa, o sea, pesaban diferente. En otras palabras, que algunos de ellos son realmente muy grandes y que algunos de ellos son realmente muy pequeños. Ahora, cuando Dalton escribió este documento, los microscopios ya existían, ya estaban inventados, pero no alcanzaban hasta niveles de micro, no alcanzaban a ver el átomo. Sin embargo, han pasado 200 años desde entonces y ha habido muchísimos experimentos y muchísimo incremento en la tecnología. Ahora, la teoría de Dalton de que todos los compuestos están formados por átomos, sí la podemos observar con la nueva tecnología de los microscopios de fuerza atómica. Ustedes pueden observar en estas imágenes que el átomo se puede ver de manera individual. Observen, esto es un átomo, así de pequeño. Este es un ejercicio que hicieron en China, donde la superficie azul es cobre y los puntos rojos son fierro. Y lo que hicieron es que pudieron ser capaces de mover átomo por átomo hasta que hicieron estos kanjis que significan la palabra átomo. Hasta ahora somos capaces de hacer esto y con estos nuevos crecimiento tecnológico hoy podemos confirmar la teoría de Dalton. Bueno, ya hemos estado hablando de teorías, de la teoría de Dalton, pero ahora vamos a hablar un poquito del método científico y qué es una teoría. Y vamos a pasar a un siguiente tema interesante, que ¿qué es el método científico? Para empezar con este tema podemos preguntarnos, y bueno, ¿qué proceso utilizó Dalton para llegar a esta teoría sobre átomos y moléculas? Y bueno, puede sorprenderte que a pesar de que han pasado 200 años desde esa época, se utiliza el mismísimo proceso que Dalton solía utilizar. A menudo el razonamiento científico se considera una pequeña colección de diferentes pequeños métodos, pero vamos a ver un ejemplo del método científico. Y todos los días desde que naciste haces un montón de observaciones y recordando cuando ustedes eran bebés, o si no lo recuerdan, como ahora pueden a lo mejor observar a bebés cerca de ustedes. Los niños normalmente cuando están al año, año y medio y que ya tienen control de ciertas cosas, agarran un objeto, juegan con él, lo tiran, el papá lo recoge y se los regresa. Y entonces el niño en ese momento fundamenta una hipótesis. En el momento en que el niño detecta que alguien regresa el juguete, entonces hace pruebas y se preocupa por ver y qué pasa si yo lo vuelvo a tirar, agarra el juguete, lo vuelvo a tirar, se asoma, ve el juguete en el suelo, voltea a ver a la persona que está a su lado, observa cómo la persona agarra el juguete y se lo vuelve a dar. En otras palabras, él puede suponer de que esa persona está ahí para devolverle el juguete. Y bueno, eventualmente todos los bebés, después de haber desarrollado esta hipótesis, entonces se fijan, el bebé pasó por todas las etapas. De la observación, él generó una hipótesis, esta persona está aquí para devolverme el juguete. Después entonces él con esa predicción desarrolla un experimento, tira el juguete, efectivamente la persona le regresa el juguete y es una nueva observación. Entonces, en otras palabras, de esta nueva observación, la hipótesis ya no es una hipótesis, él ya confirmó que efectivamente esa persona estaba ahí para regresarle el juguete. Entonces él realmente ya no tiene duda entre la observación y la hipótesis. Ahora él puede definir una teoría. Ahora bien, si una hipótesis es respaldada por muchos, muchos, muchos experimentos llevados a cabo en una serie de tiempo en diferentes lugares, entonces esta hipótesis ya la podemos glorificar y darle un nombre más digno que se llama teoría. Y bueno, algunas personas piensan que una teoría es solo una suposición, pero esto no es del todo cierto. En la ciencia, una teoría es algo que ha sido respaldado ya por muchas personas y muchos experimentos y ninguno de los experimentos realizados ha sido falso. Una teoría sí puede ser falseable. En otras palabras, podría haber, por ejemplo, en algún momento en el futuro, un experimento que demuestre que la teoría de hace 100 años era incorrecta, pero porque la tecnología permitió identificar la deficiencia de esta teoría, como ha pasado con varias. Pero la mayoría de las teorías científicas que ves ahorita actualmente publicadas en libros, pues ya han sido respaldados por toda la evidencia experimental. Otra cosa que a veces sucede cuando
las personas hacen muchísimos experimentos es que reúnen varias de los valores experimentales y pueden convertir esta teoría en una fórmula matemática, en un modelo matemático. Y entonces la teoría se convierte en una ley. En este punto, quizás te preguntes si a veces tienes una teoría o cuándo puedes tener una ley y cuál es la diferencia entre una teoría y una ley. Y bueno, una teoría se aplica a todos los eventos en un largo periodo de tiempo y explica pues el por qué suceden las cosas, pero sin embargo una ley describe lo que sucede en una forma de una ecuación, pero no trata de explicar el por qué suceden las cosas. Entonces, la teoría explica el por qué suceden las cosas y la ley ya no se preocupa por explicar el por qué, para eso estuvo la teoría. Nada más describe, y observen, dice la palabra describir, no explicar, describe qué sucede. También muchas veces los estudiantes confunden la diferencia entre una hipótesis y una teoría. Y una hipótesis y una teoría podrían ser muy similares, observen, están aquí mismo. Pero una hipótesis realmente es una explicación de por qué algo sucedió el día de hoy. Por eso solo aplica a un día o a un pequeño número de eventos. Y una teoría es aquello que ocurre siempre. Cualquier evento que haga con ese mismo fenómeno, siempre sucede lo mismo. Entonces, cuando la hipótesis C es comprobada a través de múltiples eventos y todos han sido positivos, entonces podemos confirmar que es una teoría. Lo mismo podemos decir sobre la relación entre una observación y una ley. Una observación describe de igual manera lo que sucede en un momento y la ley aplica cuando siempre sucede en todos los eventos. Vamos a hacer un ejercicio. Apliquemos el método científico a estos globos. Como ven, es una fiestita y tenemos unos globos atados a unas bolsitas. Hagan algunas observaciones a estos globos. Muy bien. ¿Todos los globos o hay diferentes colores en los globos? Esa es una observación perfectamente buena. A veces los estudiantes profundizan en el terreno de las hipótesis cuando hacen sus observaciones. Ahorita solamente existe una observación. Los globos flotaban o los globos están flotando. Esto significa que la sustancia dentro del globo pues es menos densa que el aire y por lo tanto flota. Entonces algunos de ustedes pueden decir, bueno, apuesto que estos globos tienen helio, pero el helio no se puede ver, realmente no sabemos si es helio lo que tienen dentro del globo. Así que eso es una hipótesis, no es una observación, porque observación fuera algo que es tangible, es una hipótesis, suponen que pueden tener helio. Y lo están suponiendo porque los globos están flotando. Otros de ustedes podrían decir, bueno, es que no nada más el helio flota, hay otros gases, como por ejemplo el hidrógeno, y que podría hacer que el globo flotara. Entonces puedo pensar en un par de gases que podrían permitir que los globos flotasen. Bueno, ahora tenemos algunas otras hipótesis sobre con qué se pueden llenar los globos para que floten. ¿Qué predices ahora si calentamos los globos? Entonces hicimos ya una serie de observaciones. Los globos son de diferentes colores. Hicimos algunas hipótesis. Hay diferentes tipos de gases con los cuales los globos pueden flotar. Y ahora podemos hacer una predicción. ¿Qué pasaría si caliento los globos? Dependerá del gas, el fenómeno. Y entonces vamos a hacer algunas predicciones en este punto. Vamos a predecir, inciso A, todos los globos están llenos de helio. Inciso B, sí, todos los globos están llenos pero con hidrógeno. No, mejor una C. No, los morados y los verdes están llenos con helio, pero el resto están llenos con hidrógeno. O puede haber 1000 más. Por ejemplo, todos están llenos de hidrógeno menos los color amarillo. Y así, y como son varios colores, podemos definir mucho más predicciones. Ahora, avancemos y no nos quedemos en la predicción, hagamos también un experimento. El experimento. Usemos una vela para hacer estallar los globos y ver qué pasa. Suponiendo que se haga el experimento y estos son los resultados. Los globos azules, verdes y amarillos explotaron, se incendiaron.
El resto de los globos solo tronaron y se rompieron. ¿Por qué explotaron? ¿Qué gas explota? Bueno, porque los azules, los verdes y los amarillos estaban llenos con hidrógeno y el resto de los globos estaban llenos con helio y al calor no se incendiaron. Si estos fuesen los resultados de un experimento inventado en este momento, sus observaciones anteriores respaldaron o refutaron la hipótesis sobre lo que había en estos globos. ¿Adivinaron? En otras palabras, y para terminar con este tema, para los globos que flotan, ¿debe llenarse con hidrógeno o helio? ¿O crees que tu predicción solo se aplicó a este conjunto particular de globos? Si solo aplica para algo particular, en un pequeño número de eventos y en una serie de ejercicios, entonces podemos aplicar observaciones e hipótesis. Sin embargo, si las observaciones se pueden recoger en una ecuación, entonces podríamos convertir esto en una ley. Espero que se hayan divertido y que les haya quedado un poquito más claro el razonamiento científico.